Bueno, lo que les voy a compartir ahora es un PDF para ver brevemente lo que es el plan económico de Onganía. Bueno, ahí están, me imagino, viendo la pantalla. Brevemente, ¿qué fue el plan de económico de Onganía? Bueno, el ministro se va a llamar Adalberto Krieger Bacena. ¿Y cuál era el objetivo del plan económico? Generar una industria competitiva orientada hacia el mercado externo. Es decir, que Argentina pudiera tener una industria que pudiera venderse en el exterior, ¿no? ¿Cuáles eran los inconvenientes según este ministro de Economía que había que sortear para lograr el objetivo? Bueno, había que solucionar los costos, es decir, que los costos de la industria fueran más baratos, solucionar la inflación y traer inversiones extranjeras. Entonces, las políticas que va a aplicar eran destinadas a solucionar estos problemas y lograr este objetivo. ¿Qué políticas económicas va a aplicar este ministro de Economía? Bueno, va a congelar salarios. Va a hacer lo primero que hace es congelar salarios. ¿Para qué hace esto? Primero para que obviamente los costos de las industrias sean más baratos, porque ustedes se podrán imaginar que si yo congelo los salarios y soy empresario, le estoy pagando menos a los obreros, entonces con eso estoy ahorrando costos. Y además el congelamiento de salarios servía para también combatir la inflación, porque si la gente tiene menos poder de compra, se supone que los precios no van a subir. Le va a sacar subsidios a industrias ineficientes como era la del azúcar, es decir, había ciertas industrias que el Estado subsidiaba, esos subsidios van a terminar. Va a hacer despidos en la administración pública, esto para que el Estado ahorre plata, es decir, se van a echar empleados públicos. En, Va a ser una política de tasas altas para que vinieran empresas extranjeras a la Argentina. Algunas se van se van a venir al país. Con eso se cumplía uno de los objetivos de traer inversiones extranjeras. Y lo que va a hacer, primero, va a devaluar la moneda. ¿Para qué? Porque si vos devalúas tu moneda, haces que las exportaciones sean más redituables. ¿Se entiende? Si vos lo que querés es generar una industria dedicada a exportar, una forma de abaratar también costo que es devaluar tu moneda si los extranjeros pueden comprar más lo que vos producís. Entonces, devalúa su moneda, pero al mismo tiempo lo que hace es poner retenciones al agro, porque ¿cuál es la trampa que puede pasar ahí? Que si vos devaluás tu moneda, a los empresarios del agro también se les hace redituable exportar. Entonces lo que generás es que haya menos alimentos en el país. Pero si vos pones impuestos altos, estás desalentando la exportación de los empresarios agrícolas, ¿no? Entonces, lo que quería hacer con esto, Krieger Bacena, ¿cuál era? Según siempre de su hipótesis. Yo mucho no coincido, pero bueno, siempre de la ideología de Krieger Bacena, que era eh, poner retenciones así. Los empresarios del agro no exportaban, había más alimento, más carne en nuestro país y con eso también vos controlabas la inflación, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? Bueno, las consecuencias políticas de Onganía ya lo dijimos, que con toda esa represión que va a hacer, que no va a prohibir la actividad política, la sociedad se va a sentir alienada y no se va a poder expresar. Y con respecto a las consecuencias económicas, qué es lo que va a generar este plan? ¿Qué es lo que va a generar este plan económico de Onganía? Que que si bien al principio tiene cierto éxito las medidas, lo que va a generar que es que muchas pequeñas y medianas industrias cierren, porque como el Estado les había sacado los subsidios no podían competir, que con el tema de las retenciones muchos pequeños y medianos propietarios quebraran, porque no podían pagar esos impuestos tan altos, y que además va a haber con medidas como el congelamiento de salario o los despidos en la administración pública, ¿qué es lo que se va a generar? Que tanto la clase media como la clase obrera pierdan poder adquisitivo, es decir, su situación económica a la larga estuviera, digamos, económicamente sea inestable. Y todo esto, sobre todo el hecho de que no se podía expresar la población, va, como les digo, terminar generando un clima cada vez de descontento social
que se va a ir expresando en ciertas rebeliones y manifestaciones populares, ¿no? Porque en teoría en democracia, ¿qué es lo que sucede? Si yo estoy desconforme con el gobierno de turno, llegan elecciones, voto a otro partido o a otros dirigentes para que me representen y cambien el panorama político, ¿no? Ahora, en una dictadura y sobre todo en una dictadura como esta, que no permitía la participación política, entonces la única manera de protestar, ¿cuál va a ser? Salir a la calle y protestar en la calle, ¿no? Es decir, porque no hay ningún tipo de válvula de escape, porque, como les decía, en una democracia uno se manifiesta con los votos. Cuando no hay votos, la única forma de manifestarse que hay, ¿cuál es? Bueno, ya no queda otra que ejercer cierto tipo de violencia. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Sí, profe. Si hay alguno que si tiene alguien alguna duda, no entiende algo, me puede frenar y continuamos. Eh, lo vuelvo a explicar. Bueno, ya para pasar un poco a lo que fue la clase obrera. Bueno, la clase obrera en la época de Onganía se va a dividir en dos grupos. Para llegar a eso hay que primero entender qué era lo que venía pasando con el movimiento obrero en la República Argentina. En el año, esto va a suceder previo a Onganía. En el año 58 el presidente era Frondizi. Ustedes se acuerdan que esto me lo dijeron en clase, porque lo vieron el año pasado, que Frondizi llega a la presidencia por un pacto con Perón. Bueno, cuando Frondizi efectivamente gana la presidencia gracias a los votos peronistas, de alguna manera intenta como en- intenta comprarse al sindicalismo peronista haciendo una ley de asociaciones profesionales que era una ley que le daba la personería jurídica al sindicato más grande. ¿Qué es la personería jurídica? Es decir, que legalizaba al sindicato que tenía más afiliados. ¿Cuáles eran los sindicatos que tenían más afiliados? Eran los sindicatos peronistas. Y entonces esta ley va a consolidar un tipo de sindicalismo que se denominó sindicalismo bandorista. Esto era por un dirigente peronista sindical que se llamaba Augusto Timoteo Bandor. ¿Qué características tenía este sindicato? Tenía una actitud de lucha y negociación según el gobierno de turno, es decir, según quien fuera presidente o según el contexto, negociaban o luchaban. Y era un sindicalismo que era muy verticalista. ¿Qué significa verticalista? Que los dirigentes tenían mucho poder y las bases no se podían expresar tanto. Cuando después de la caída de Frondizi, bueno, y de la breve presidencia de Guido, llega al poder Ilia, que era bastante antiperonista, ¿qué es lo que hace? Va a modificar esta ley de Frondizi y va a permitir que los sindicatos pequeños que no tenían tantos afiliados también tuvieran personería jurídica, lo que va a generar la oposición del bandorismo. Por eso, durante la presidencia de Ilia, eh, el sindicalismo peronista fue muy combativo y le hizo muchas marchas y muchos paros. Cuando Ilia es derrocado, ¿qué es lo que hace Onganía un poco intentando comprarse al sindicalismo, este, este sindicalismo de Bandor? Va a ir marcha atrás con las reformas de Ilia y va a volver al espíritu original de la ley del 58, es decir, le vuelve a dar la personería jurídica a los sindicatos grandes para, de alguna manera, comprar a estos sindicalistas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el año 68 la CGT se va a romper en dos. Va a quedar la CGT a Sopardo, que era dirigido por Bandor, que era este hombre, que estos tenían al principio una actitud bastante conciliadora con la dictadura de Onganía, y va a surgir una CGT que se llamaba CGT de los Argentinos, estaba dirigida por este hombre que se llamaba Raimundo Ongaro, que estos eran decididamente combativos, es decir, planteaban un plan de lucha contra la dictadura. Y la pregunta es, ¿por qué surge este sindicalismo combativo? ¿No? Bueno, ¿en qué ciudades va a surgir? Va a surgir lo que sería en el núcleo más industrial de la Argentina, en las ciudades de Córdoba, Rosario, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Eran sobre todo obreros que estaban en la industria automotriz, principalmente. ¿Y cuál es la particularidad de este sindicalismo?
que estos sindicatos eran sindicatos por empresa, no dependían de una estructura nacional. Y permitan explicarme con un ejemplo que, para que se entiendan, vieron que uno de los sindicatos docentes es SUTEBA. Bueno, en este tipo de sindicato, SUTEBA, tiene como tres niveles. Hay una confederación nacional, que es la confederación, que es la CETERA, que es el sindicato nacional. Después hay un sindicato provincial, que es UTEBA, y hay un sindicato local, que es UTEBA La Plata. El sindicato local tiene que obedecer las directrices del sindicato provincial, y este a la vez tiene que obedecer al sindicato nacional. Es decir, son sindicatos que tienen una estructura piramidal, es decir, los locales obedecen a los provinciales y estos al nacional. En la gran mayoría de sindicatos pasa lo mismo. Por ejemplo, la UOCRA La Plata tiene que obedecer a UOCRA Provincia y estos a la estructura nacional. Con camioneros pasa lo mismo, etcétera. Pero, de nuevo, ¿cuál era la particularidad de estos sindicatos combativos de la CGT de los argentinos? Que eran sindicatos por empresa. Entonces, como no tenían una estructura que estaba por encima de ellos, ¿no? Entonces, los tipos tenían mucha autonomía. Es decir, si querían hacer una movilización o un paro, lo votaban en una asamblea, no tenían que esperar una autorización de las estructuras nacionales. Como eran sindicatos por empresa, había mucha participación de las bases obreras y muchas veces discutían cara a cara con los dueños de las empresas en el tema de salarios, convenios colectivos de trabajo, etcétera. Y en esto, ¿no? En el hecho de ser sindicatos que no tenían una estructura superior a ellos, los hacía eh, más autónomos. Entonces por eso podían tener una combatividad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿qué significa esto de sindicato por empresa? Que había un sindicato que pertenecía a una determinada empresa, por ejemplo, ICA Renault, el sindicato de la fábrica Renault de hacer auto, ¿no? Después están ahí Citram, Citrac, es decir, eran sindicatos que al no tener una estructura por encima, tenían una autonomía mucho mayor. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿cómo termina todo esto? Y ya un poco para ir finalizando. Es decir, tenés por un lado a los sectores estudiantiles que estaban alienados por lo que había sido el fin de la autonomía universitaria y por la represión de la noche de los bastones largos. Tenías este nuevo sindicalismo de, de la CGT de los argentinos que era muy combativo. Entonces es como que a la dictadura de Onganía ya le había llegado su hora. ¿Qué es lo que empieza a pasar a partir del año 69, sobre todo en el mes de mayo del 69? Comienza una semana que se conoce como la Semana Rabiosa. ¿Qué es lo que pasa? El 15 de mayo, en una manifestación en Corrientes, los estudiantes universitarios se movilizan porque habían aumentado la tarifa del comedor universitario y la policía asesina a un estudiante que se llamaba Juan José Cabral. Un par de días después, 2 días después, el 17 de mayo, en Rosario hay una movilización repudiando ese asesinato y la policía mata ahí en Rosario a 2 estudiantes más. Ahí se termina generando una movilización popular que se conoció como el Rosariazo, donde la gente salió a la calle, hizo barricadas en las barricadas son como piquete, ¿no? Hizo piquete en las calles, que fue una movilización que duró 3 días, pero ya se estaba demostrando que parte de la sociedad, o un número muy importante de la sociedad, ya le había soltado la mano a Onganía. Entonces ambas CGT, fíjense las dos CGT, la CGT Azopardo, que era la colaboracionista, y la CGT de los argentinos, va a decretar un paro general el 30 de mayo. Ustedes ya fíjense que incluso la CGT de Bandor, que era la que al principio tenía una buena relación con la dictadura, ya también le había soltado la mano. ¿Y qué era lo que pasaba en Córdoba? En Córdoba también la situación era compleja porque el interventor de la dictadura había eliminado el sábado inglés. ¿Qué era el sábado inglés? Que los obreros laburaban los sábados, media jornada, desde la mañana hasta el mediodía, y cobraban como una jornada completa.
de nuevo, con la idea de este plan de ahorrar costos, se había eliminado esta política de pagarle jornada completa a los obreros el día sábado cuando laburaban media jornada. Entonces, viendo esta situación, las dos CGT llaman a un paro de 48 horas. Es decir, si el paro nacional era el 30 de mayo, acá la CGT cordobesa, por esta situación particular que pasaba en Córdoba, decía hacer un paro de 48 horas el 29 de mayo. Entonces, ¿qué es lo que sucede el 29 de mayo? Los obreros van a trabajar, trabajan hasta el mediodía, deciden hacer al mediodía cortar actividades e ir a manifestarse al centro. ¿Y qué es lo que pasa cuando las caravanas van hacia el centro de Córdoba? También la policía termina asesinando a un obrero y ahí es como que la situación se desmadra, ¿no? Ya la ciudad pasa a ser tomada tanto por los obreros como por los estudiantes de las universidades, porque ahí ustedes no sé si saben, Córdoba es una ciudad universitaria, muchos de los estudiantes universitarios también trabajaban en fábricas, entonces había como una comunión obrero-estudiantil, entonces tantos estudiantes universitarios como obreros van a salir a manifestarse y toman la ciudad. Ahí dice la diapositiva que la ciudad tuvo tomada durante 2 días y tuvo que intervenir el ejército, ¿no? Y el sector que también se sumó a esta protesta fue la clase media, que también apoyaba a los obreros y a los estudiantes armando barricadas con los muebles de su casa. ¿Qué es lo que termina pasando? ¿Cuáles son las consecuencias del Cordobazo y todas estas movilizaciones? Bueno, en el Cordobazo van a haber 4 muertos, van a haber muchos detenidos y se va a empezar a debilitar esta CGT de los argentinos, esta CGT combativa, porque muchos de los dirigentes como Agustín Tosco van a ser eh, apresados. También lo que va a suceder es que Onganía un año después va a caer, ¿no? Ya se notaba que la situación política a este dictador se le había ido de las manos, igual va a renunciar un año después, pero lo que demuestra todas estas protestas sociales que es que ya no solo la dictadura argentina, la dictadura de Onganía, sino esta dictadura que se denominaba Revolución Argentina había fracasado, ¿no? Entonces va a comenzar poco a poco la transición, que no va a ser una transición fácil. ¿Se entendió, chicos, todo esto? Yo sí entendí. Bueno, el trabajo que van a hacer es bastante similar a lo que acabamos de decir. Si más o menos prestaron atención y todo, eh, lo van a hacer no les va a costar, porque no presenta ninguna dificultad. ¿Hay alguno que tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario? Yo no. ¿No? Bueno, No, alguno. Bueno, no, profe. listo. No, Si, por mí está todo bien. listo. Si nadie tiene ninguna duda, acá terminamos acá. En- nos vamos a seguir comunicando por el Classroom. Yo ahora después tengo que corregir un par de trabajos que me mandaron, estuve medio atareado porque estuve un poco lleno de trabajo, pero bueno, si terminamos acá, perdón, si nadie tiene ninguna duda, terminamos acá. Yo estoy No, bien. profe. Bueno, entonces chicos, hasta acá llegamos, nos seguimos leyendo o nos seguimos viendo entre comillas en el Classroom. Dale. Dale, Chau, profe. Dale, profe. Dale, Dale, profe, gracias. adiós. chao, chao. Chao. Hasta luego, profe.